noches, ¿cómo están? Los dos son delegados sindicales del ferrocarril Sarmiento, el ramal Sarmiento. Uno de ellos, Luis Martínez, gracias Luis por estar acá, y el otro, Rubén Pollo Sobrero, gracias por estar aquí también. Gracias a ustedes por invitarnos. La semana pasada, ya en este mismo canal, había una frase tuya que dice, esto puede volver a pasar, y el esto era el accidente. Sí. ¿Por qué podía volver a pasar? ¿Por qué decías que podía volver a pasar en ese momento? Pero nosotros veíamos cómo estaba viniendo el servicio, veíamos las falencias que hay en el sistema de señalización, veíamos las falencias que habían en los equipos. El tren este que chocó es un tren que nosotros veníamos pidiendo de que no esté en circulación. Chapa 1. Chapa 1. Es más, estuvo 6 meses. Este equipo, al mes de la masacre de Once, estuvo a punto de chocar en la estación de Once. Se sacó del servicio 6 meses, se hizo todo el sistema de frenado nuevo, que es lo que dice Randazzo. Claro, Randazzo dice eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, el problema es que desde que se puso el nuevo sistema de frenado, como es un prototipo y son todos injertos, no se puede poner en funcionamiento coherentemente. El día jueves... ¿No se puede poner en funcionamiento, perdón? Coherentemente. ¿Coherentemente? ¿Qué quiere decir? Que no te frena, por más que tenga el sistema nuevo. Porque todo el sistema que hace la parte eléctrica y la parte de neumática no funcionan como deben funcionar, y por eso hemos tenido problemas. El día jueves, que se aplicaban las emergencias solas. El día sábado se pasó de los andenes de Ituzaingó y de Padua. Y el día martes volvimos a meter la formación en Castelar porque no frenaba. Sí. Y a eso tenés que agregarle otra cosa. Por ejemplo, las barreras se nos están abriendo solas, que son cosas que venimos denunciando a la empresa. Entonces, con este marco, ¿cómo no va a volver a suceder una tragedia como la que hoy sucedió? Más allá que después la justicia verá si hubo problemas con el motorman, con las señales, con los frenados. Es evidente que en el marco que se está funcionando es muy difícil trabajar, y aunque... Porque también esta es otra discusión que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál? El problema es la responsabilidad que le cabe al Estado. Después de la masacre de Once, uno de los temas que se planteaban como fundamentales era poner el sistema de frenado automático, el ATP. Bueno, eso no se hizo. Está muy bien que se arreglen las estaciones, está muy bien todo, pero hay prioridades, y la prioridad del sistema, la señalización, es una prioridad fundamental y no fue hecha. Lo digo esto porque como siempre suceden en todos los accidentes, lo primero que se plantea es falla humana. Cuando todos los accidentes que hubo acá fueron fallas humanas, el problema ya no es un problema humano, es un problema técnico. Y si vos cada vez que tenés un choque es una falla humana, bueno, evidentemente ahí está pasando otra cosa. Entonces, vos no podés poner la seguridad de 2.000 personas que transporta un tren en una sola persona, eliminando todo el rito, que es el sistema de seguridad que nosotros teníamos para evitar todos los accidentes. Por ejemplo, Randazzo plantea, se transpusieron 3 señales. Siempre se transponen las señales porque no andan, y porque por orden de control del tren dicen trasponer. No sé si fue este caso, pero el funcionamiento que nosotros estamos llevando, la eliminación a partir del año 90 con la ley de flexibilidad laboral y la privatización de todo el sistema de seguridad, ¿cómo no nos va a llevar a esto? En 15 años... Perdón, un segundito. Luis, sí. Alternativa frente a esto, alternativa estructural frente a esto, ¿cuál sería? No, y esto acá nosotros lo que veníamos planteando durante mucho tiempo, donde plantear reestatizar el servicio con el control de los trabajadores, con el control de los usuarios, que sean los propios trabajadores que puedan decidir dónde hay que invertir la plata, si hay que invertirla en una estación o hay que invertirla en los insumos y en el material que se está necesitando en los talleres de Castelar, en el taller de Liniers, donde venimos nosotros hace ya mucho tiempo planteando esta situación. ¿Es auditar y estatizar o reestatizar primero y auditar después? O sea, ver qué hay, el estado de las cosas. No, auditar, a ver, la auditoría tendría que haber estado ya hace mucho tiempo, o sea, el Estado tiene que estar controlando, la CNRT tendría que estar controlando todo lo que son los predios, los lugares, los talleres, que se estaban limpiando el taller de Liniers. O sea, lo que dicen es ahora, ya reestatizar. Y nosotros ya reestatizarían. Ya ayer, digamos. Está bien. Venimos planteándolo ya hace mucho tiempo esto, porque es la única forma de que
el servicio ferroviario sea un servicio para el usuario, que sea digno y que se pueda mantener, que no sea esto una caja de Pandora donde todo el mundo viene y trae una propuesta de trabajo y empiezan con los subsidios, donde se van en obras multimillonarias que terminan en nada. O sea, cuando hablamos hablamos de estatización lisa y llana, no de tercerización, no de gestión estatal mezclada con privada. Con control de los trabajadores y los usuarios. Eso tiene que ser así, tiene que ser un conjunto. Es la única forma de controlar a estos empresarios que vinieron a hacer del transporte sus arcas para llevarse dinero a otro lado. O sea, seguimos con los mismos, seguimos con las mismas empresas, que arreglan vagones, tanto también como la gente de Rogio, de Romero, todo sigue igual. Las mismas empresas que vienen y hay empresas como se hizo en la estación del Sarmiento, que tienen, cada estación que se renovó era una empresa distinta. Ahora le compraban los bancos al mismo tipo, al mismo empresario. Digo, acá hay que decir toda la plata que se invirtió en otra cosa y no se invirtió en el sistema de seguridad y no se invirtió en los insumos, como vienen reclamando los compañeros del taller de Castelar, los compañeros del taller Linier, y que esto no es una cosa que nosotros vamos y lo decimos porque lo queremos decir. Tenemos fundamento, los trabajadores están también muy preocupados, están muy calientes, disculpe la palabra, pero es así, porque estas cosas son... ¿Cuánta gente viaja por día en el Sarmiento? 300.000 personas. 300.000 personas. La pregunta es, yo daría la pregunta al revés. A ver. ¿Podemos seguir así nosotros? Las privatizaciones nos trajeron muertes, robo, saqueo. Pues fíjate, la semana pasada se estatizaron la empresa AL y la empresa el Tren de la Costa. Sí. La cantidad de material que falta es impresionante. Por eso preguntar lo de la auditoría. Por eso. En el Belgrano Cargas, cuando nosotros decíamos que faltaban 4.000 vagones, y nos decían, che, ¿no es un poco exagerado? Pues ya hay 1.500 vagones que reconoce el gobierno que no se encuentra por ningún lado y todavía no hicieron toda la auditoría. Entonces no está, nosotros... No, eso es saqueo, ¿no? Eso es saqueo, sí, claro. Digo, vos no guardás un vagón en algún lado. ¿Qué te crees que vinieron a hacer estos empresarios? El ferrocarril cumple una función social, no es un negocio. La función de conectar todas las regiones, de abaratar costos en los fletes, que la gente vaya a trabajar. Que la gente vaya a trabajar en forma económica y segura. Entonces, eso no, en estos últimos 15 años no ha pasado y ha pasado todo lo contrario. Entonces, ¿por qué seguir con esto? Yo creo que es una... Nosotros como trabajadores... ¿Qué costaría estatizar? ¿Qué ganaríamos? Sí, por eso lo pregunto al revés. Ganaríamos mucho. ¿Y no costaría? No, porque nosotros tenemos el personal capacitado, tenemos las empresas. ¿Cuál es el negocio nuestro? Mi sueldo me lo paga el Estado, las vías me lo paga el Estado, el tren que compran nuevo me lo paga el Estado, las escobas me las paga el Estado, las obras me las paga el Estado. ¿Por qué tenemos empresarios? ¿Cuál es la función? El ME es el empresario en ese caso, decís vos, cuando estás diciendo... ¿Cuál es la función que cumple el empresario? Ni siquiera cobran boletos, porque hace un año que no vendemos boletos, porque no tenemos el sistema sube todo instalado. Entonces, ¿vale la pena seguir así? ¿O vamos a un cambio? Nosotros estamos muy preocupados. Yo la semana pasada te dije, esto se puede repetir. Ahora te digo, y nadie nos garantiza que la semana que viene no esté una barrera, se te levante una barrera para hacer un tren y se te lleve puesto un coche. Nadie te lo puede... Ahora, muy rápido porque terminamos el bloque, pero ya mismo supongamos que se decidiera reestatizar y que se hace por ley además y que esto queda convalidado, legitimado, promulgación del Ejecutivo. Sí. Digo, ¿el Sarmiento debería dejar de funcionar inmediatamente y ver qué pasa? ¿O hay alguna forma inmediata de funcionar así sea Nosotros tenemos que con medios tomar escasos? las precauciones que se debían tomar y no se toman, porque por ejemplo el Chapa 1 nosotros veníamos planteando que no lo saquen, y lo sacaban igual. Hay que escuchar a los trabajadores porque saben de lo que están hablando. En vez de poner cable telefónico en las señales, hay que poner los cables que corresponden. Hoy Randazzo dijo que se pasaron 2 señales a rojo. No, se pasó una, porque la otra no tenía luz, porque le faltaba una lamparita. Entonces, hay cosas que solamente los trabajadores somos los que podemos sacar esto adelante. Lo otro es seguir en esta aventura. Pregunta también... reestatizar, supongamos ya mismo, y después enseguida hacer qué cosa. Y buscar un orden de prioridades
¿Que sería cuál? ¿Arrancar por dónde? Y por lo que es todo lo que es material rodante, ver cuáles son los coches que están en condiciones. Eso mismo con los compañeros, los trabajadores, que es lo que están haciendo. Día a día nos están pasando un parte, van a la supervisora y le dice, se hacen cargo ustedes, este tren tiene esto y esto y esto. Y viene un supervisor y te lo saca. Digo, hay que buscar un orden de prioridades, invertir en donde se tiene que invertir. Si tendremos que esperar los coches, dijimos que lo íbamos a esperar, bienvenido sea. Ahora, en el mientras tanto tenemos que dar respuestas. Y en el mientras tanto es que hay que abocarnos pura y exclusivamente es a las fallas que tenemos dentro de los talleres, que son insumos, control de hacer alistamientos que no se están haciendo. Los compañeros están diciendo que están quedando 8 formaciones que no se alistan, pasan semanas sin ser revisadas, porque si entran a la formación los compañeros van a detectar que tiene una falla y no los van a dejar salir. Entonces tenemos que buscar un orden de prioridades y es invertir la plata en los repuestos, los insumos de los talleres de Castelar para que el tren pueda seguir funcionando. Y también tenemos que hablar de los trenes del diésel, de los ramales, que está diezmado, una sola formación por día, un solo servicio. El servicio del taller de Liniers está deplorable, no tienen los repuestos. Los compañeros le hicieron notar al ministro, hablaron con el secretario de Transporte Ferroviario, su secretario de Transporte Ferroviario, nos prometieron que iban a venir los insumos, no llegan, no llegó nunca. Luis, muchísimas gracias. Rubén, muchísimas gracias por haber venido. Chao, volvemos. Lorena Cardine es antropóloga, es investigadora en la Universidad de Buenos Aires y acaba de llegar de Formosa. Su tema es, yo lo digo poco científicamente, su tema son los COM, la comunidad de COM. Lorena, gracias por estar acá. No, vos. ¿Estuviste cuánto tiempo en Formosa ahora? 20 días. 20 días. ¿Qué haces cuando vas? Trabajo junto a ellos, estoy haciendo una investigación doctoral, trabajando específicamente el tema de territorio. Y bueno, voy ahí, hago entrevistas, trabajo colectivamente con ellos. La primera parte fui con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, sí, con quienes armamos un grupo de estudio y trabajo junto a los COM. Y bueno, los primeros días fui con ellos, trabajando temas de huerta, etc. Después me quedé, estuve trabajando mucho sobre hacer mapas, digamos, serían mapas históricos, tratando de entender cuál es el territorio que ellos reclaman y que la historia de los COM quede fijada en un mapa. Entonces ahí le ponemos los nombres en su lengua, en Comblactac, sí, los topónimos que le decimos los agrónomos. Entonces estuve trabajando mucho y después fui a la cumbre en Formosa. Ahí aparecen dos temas. Uno es el que vos decís, el tema de la tierra, que yo lo subdividiría, no sé, vos me decís si está bien o no, pero me parece que hay un tema histórico de reclamo originario, y otro común, que tal vez se cruce con ese, a cualquier pequeño agricultor de la Argentina, que son los últimos 20 o 30 años, cuando las fronteras agrícolas se van cambiando, ¿no? Y la otra cosa es el tema de las agresiones y los asesinatos. ¿Cuál es la relación entre las dos cosas? Bueno, como decís vos, el tema de tierra, territorio, es un tema central para los pueblos indígenas en general, por el avance digamos, el avance militar, la conquista del desierto los ha ido despojando de su territorio. Y para los indígenas el tema territorial es un tema muy sensible a su ser, digamos. Y el otro, bueno, ¿cuál es la relación? En este caso profunda, porque la violencia que sufren los COM, específicamente de la comunidad Potana-Pocnanabó, conocida como la Primavera, sí, yo creo, estoy segura que está vinculada a los reclamos que están haciendo ellos en función del despojo territorial. Es una consecuencia. Igual hay una violencia expresa y también una violencia estructural, cotidiana e histórica, que no solo esta comunidad sufre, sino, por lo menos hasta donde yo conozco, las comunidades indígenas de la provincia de Formosa. ¿Y el Chaco es lo mismo?
Yo no podría contestarte porque yo no trabajo en Chaco. Entonces, digamos, sí uno se entera de situaciones muy complicadas de los COM en el Chaco, pero bueno, más por los medios que por mi propio Yo te trabajo. preguntaba antes si se puede dividir el tema histórico, digamos, el reclamo histórico originario, y uso la palabra a propósito, de reclamo que podría tener cualquier pequeño agricultor o pequeño campesino en la Argentina por los últimos 20 años. Digo, porque a veces la gente dice, ocupan. Sí, por supuesto, normalmente las tierras se ocupan porque se ocupan cuando no tienen valor. Cuando el valor de mercado cambia, se empieza a regularizar la situación. Pero eso pasó en la Pampa Húmeda también, no es privativo de Formosa. En Formosa, como en el Chaco, como en Salta, como en el Jujuy, empiezan a cambiar las condiciones porque cambia el valor de la tierra. Digo, ¿esto sucede de esta manera en Formosa? Sí, a ver, los COM como pueblo indígena, es un pueblo indígena con tradición cazadora-recolectora, nomadizaban por un territorio muy amplio, Sí. yo te diría hasta la década del 30, hasta 1930. Sí. Quiere decir que tienen una tradición de un recorrido y una vinculación con el territorio muy profunda. El avance y el despojo lo comienzan, por supuesto, los españoles, pero se profundiza en el siglo XX. Entonces ellos tienen esa situación particular y también, como decís vos, a partir de el avance de la soja, primero fue el algodón y ahora en los últimos años la soja, Sí. esa tierra, hasta incluso la poca tierra que tienen, el título que tienen son 5.187 hectáreas, al no tener herramientas ni ingresos para trabajarla, no les queda otra que empezar a arrendarlas, o sea, ¿y arrendarlas a quién? A los ojeros. Entonces, ahí hay una situación muy complicada. O sea que lo que haría falta es herramientas por un lado y títulos por otro. El título, o sea, ellos tienen un Título título está. comunitario, Sí. pero de una porción muy chica de su territorio tradicional. Sí. Digamos. Pero incluso hay problemas con esa parte chica. Vos estás diciendo eso. Dentro de ese título, que es clarísimo que lo tienen, el título Sí. comunitario, que por O sea, la lo ley... que está reconocido también tiene problemas. Sí, tienen criollos adentro, tienen criollos instalados ahí con el ganado dando vueltas y arruinándole sus cosechas. Sí. No tienen ni las herramientas ni los ingresos como para poder trabajarla. Ni los créditos. No, absolutamente no tienen los créditos. Pero, por ejemplo, algo que yo, bueno, lo dije en la conferencia de prensa, no solo involucra a la provincia de Formosa, que por supuesto es la primera responsable de esa falta de ingresos, etcétera. Tampoco le llega semillas de programas nacionales. Pro Huerta, por ejemplo, que depende del INTA, Sí. no le llega ni siquiera ese insumo mínimo de semillas como para tener una huerta. Entonces, digamos, la situación es muy complicada. Después muchos se horrorizan porque los indígenas arriendan sus tierras a la soja. Bueno, ¿qué otra alternativa se les ha dado como para que no la quieren? Porque lo que dice ¿Cuál Félix... sería, perdón, la alternativa productiva sería cuál? Por ejemplo... La herramienta está claro cuál es. Después está el tema de los títulos y la alternativa productiva es cosechar ¿qué? Bueno, empezar a hacer por eso te decía que yo estoy yendo con la Facultad de Sí. Agronomía a poder entender cuál es la necesidad. Tienen, por lo menos esta comunidad, unas tierras muy fértiles, así que lo que cae crece. Sí. Y uno llevándole algunas semillas para huerta, empiezan todos al mundo a tener huerta, a consumir, por un lado, y por otro lado a empezar a venderla. Obviamente que el Estado ahí tendría que estar más presente para facilitarles la comercialización, etcétera. Pero empezar con lo mínimo, que puedan tener algunas semillas como para empezar o cambiar un circuito vicioso en uno virtuoso y que no tengan que arrendar. Digamos, ellos no quieren arrendar sus tierras para la soja. Claramente están luchando por esas tierras. Pero bueno, hay que ver qué alternativas tienen. Una parte empezó a arrendar, ¿no es cierto? Pero digo, históricamente arriendan Sí, sí. esas tierras. Al principio para el algodón, cuando ellos querrían no estar arrendando. A ver, Nidera les pagaba hasta hace un par de años 200 pesos la hectárea por año. Sí. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés 10 hectáreas, le paga como único pago 2.000 pesos al año. Al año. Es nada. Sí, sí. Sin embargo, para esa familia será algo. Entonces ahora no se arrienda, pero ¿qué otra alternativa les han dado? Ellos subsisten básicamente de pensiones por discapacidad, nacionales y provinciales, por discapacidad, donde vos tenés que acreditar y demostrar a través de un certificado médico que tenés una discapacidad del 80%. Y por supuesto no la tienen. Pero es el mecanismo siniestro, porque
es por discapacidad, que se ha conseguido, que se ha pensado, para que tengan una mínima subsistencia. Ahora, discúlpame ya que vamos por el absurdo, o por lo siniestro, como vos decís. Si el Estado, en ese caso nacional, vos decís que hay pensiones nacionales además de provinciales, Sí. quiere decir que hay un reconocimiento de un problema. Quiere decir que la relación con esa comunidad existe. Si la relación con esa comunidad existe, la relación podría pasar al INTA, por ejemplo. Claro, es que sería importantísimo que el INTA, esta comunidad particularmente tiene una sede, una estación del INTA enfrente. Sí. Y yo me he comunicado con gente de ProHuerta a decir, ¿no pueden hacerle llegar como al resto de las comunidades? ¿Y con qué respuesta? A esa comunidad no. ¿Y por qué? ¿No hablo o hay un porqué? No pueden llegarle semillas de ProHuerta, hacer otro recorrido, llevar la voz, hacer qué, pero directamente el INTA con esa comunidad no trabaja, no le llegan las semillas. Gente de ProHuerta. ¿Y la explicación qué es? ¿Por qué hay un enfrentamiento con Infran? Y no te dan ¿por qué? explicaciones. Nosotros no. Una persona desde Nación, de ProHuerta, se comunica con ProHuerta en Formosa y el encargado dice, no, ahí no le podemos hacer ya. Habría una orden, no lo sé. Pero digo, por eso es tan complicada la situación de esta comunidad. El tema de agresiones o asesinatos. Digo, vos decías que hay esta violencia de la que yo te preguntaba y una violencia, no me acuerdo qué palabra usaste, estructural o... Esa la usé yo. La usaste vos, por eso, sí. Estructural la usaste vos. ¿Qué quiere decir violencia estructural? ¿Que es algo más permanente, algo más sórdido? Digo, ¿cómo tengo que entenderlo? Sí, es una violencia que se ejerce en todas las dimensiones sociales, que vos la encontrás en la dimensión, ni hablar, la situación sanitaria, educativa, productiva, si se quiere, digamos. Sí. En todos los niveles vos ves una situación muy extrema y donde ellos, digamos, no hay alternativas, hay muy pocas alternativas. Si no fuera porque es una comunidad que demanda, la situación sería como la que era hace unos años. Yo hace 12 años que estoy yendo. ¿Y era aún peor? Absolutamente. Hoy en día, en el 2013 empiezan a aparecer canillas con agua potable. Sí. Lo que pasa es que el mecanismo también es bastante perverso, porque no lo tienen hasta que la comunidad reclama. Ahí empiezan a aparecer algunas. Por ejemplo, antes que fuera el secretario de Derechos Humanos, Fresneda, sí. Unos días antes, Félix Díaz, le ponen la canilla. Entonces después, una vez que está la canilla, dicen, pero si tienen agua potable, pues se quejan tanto. Pero el proceso es al revés. Como consecuencia de una denuncia, empiezan a aparecer algunas cosas. Ni bien aparece agua potable, digamos, un bien básico, en una provincia que hace 50 grados de calor, ahí sacan la foto y dicen, pero sí tienen, no entendemos por qué se quejan. Lorena, muchas gracias. No. Volvemos con una discusión de la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que con alcance nacional, sobre si hay que estudiar más o menos historia y cómo. El gobierno de la ciudad quiere cambiar el régimen de estudio de historia en escuelas secundarias. Para discutirlo vinieron Enrique Vázquez, vicerrector de la Avellaneda, gracias por estar acá, y María Ernestina Alonso, historiadora de la Universidad de Buenos Aires, los dos docentes de historia. ¿Cuál es exactamente el cambio que se quiere hacer? ¿Por qué sí, por qué no? El cambio que está proponiendo el prediseño que nos hizo conocer el gobierno de la ciudad significa o propone eliminar historia de quinto año, fundamentalmente historia argentina, que es lo que estamos trabajando en todas las escuelas medias en la ciudad de Buenos Aires, dejar historia como materia optativa, como ciencia social optativa, entre historia y geografía en cuarto año. Por lo tanto, la historia quedaría reducida a ser estudiada entre el primero y tercero. Y si enfocás qué quedaría de historia argentina, el mes de octubre y el mes de noviembre en tercer año. O sea que los chicos a los 15 años, si en esa escuela no se optó por historia argentina en cuarto, sería lo último que verían en su etapa escolar obligatoria. Prácticamente nada, María.
Sí, sobre todo en alguna cuestión que nos parece realmente central en esto, es privar a los jóvenes de continuar el proceso de formación del pensamiento histórico. Que este es un proceso que en realidad atravesamos las personas a lo largo de toda nuestra vida, y que no termina cuando terminamos de cursar la escuela, pero en la escuela contamos con unos andamios y con unos sostenes que no es lo mismo tenerlos que no tenerlos. O sea que estarían queriendo sacar los andamios. Y la verdad que sí, y sobre todo con lo que significa la formación del pensamiento histórico. A ver, pero yo me voy a poner en obvio de obvio. ¿Qué significa? Claro. ¿Por qué yo tengo que decir? ¿Por qué historia más que geografía? Interesante lo que traes. Esto, y lo estuvimos discutiendo mucho con todos los colegas y académicos y docentes que se juntaron el otro día, que estuvimos ahí. Esto no es un reclamo corporativo de los profesores de historia. No estamos discutiendo que vamos a tener menos horas para enseñar historia. Hay consenso en las comunidades. Hablando de contenido. Claro. Bien, entonces yo pregunto por el contenido. ¿Por qué eso historia? te digo, es porque hay consenso en comunidades internacionales, académicas y educativas, de que esto es una herramienta para comprender la relación entre el presente y el pasado y entre el presente y el futuro. Bien, entonces yo voy a hacer más elemental todavía. ¿Y para qué sirve comprender la relación entre presente y pasado y presente y el futuro? Vamos al obvio del obvio, en serio. Sí, está bueno. Bueno, en realidad, nada menos que para comprender que este presente que vivimos es resultado de un proceso histórico en donde el estado de las cosas se transformó como resultado de conflictos y de acciones que realizaron los protagonistas de la historia, que somos las personas entramadas en grupos y sujetas a relaciones de poder, que realizamos acciones para transformar el estado de las cosas. Y sobre todo, por eso le decimos nosotros que los profesores de historia les enseñamos a las jóvenes generaciones que las cosas están, no que las cosas son. Que las cosas están de determinada manera, y esto quiere decir que nosotros, los protagonistas de la historia, podemos cambiar el estado de las cosas si hacemos acciones para cambiar ese estado de las cosas. Enrique, una aclaración, sí, dale. Sí. Tampoco estamos planteando una competencia entre historia y geografía, claro, porque geografía también desaparece de quinto año. El contenido que es geografía argentina, economías regionales, recursos naturales, geografía económica, geografía social, también se va de quinto año. Por lo tanto, no estamos peleando con geografía. No es una pelea corporativa con geografía. Ni tiempo ni espacio sería ni tiempo ni espacio, ninguna de las dimensiones. Ni formación de bloques regionales, ni comprensión claro. ¿Cómo es la movida en la Avellaneda? Nosotros en la Avellaneda tomamos, como todas las escuelas secundarias, conocimiento hace unos 20 días de cuál era el prediseño que venía armando la ciudad hace tiempo, pero que no se dignaban a transparentarlo. Suponemos que desde hace mucho tiempo lo están elaborando porque tenían obligación de implementar la nueva escuela secundaria a partir de 2013. Tuvieron un año de gracia, un año de prórroga, o sea que deben estar trabajando hace tiempo los técnicos. Recién hace 3 semanas nos dan el prediseño. Y ahí comprobamos con sorpresa, primero sorpresa, después alarma y ahora digamos, pasamos a realizar acciones para evitar que se transforme el prediseño en diseño, que la bajada era esta, no más historia, no más geografía. Entonces, lo que hicimos en la Avellaneda fue algo que llamamos en principio encuentro en defensa de la historia argentina en la escuela secundaria. Después pensamos, en defensa no, por la defensa, vamos por las causas. Y hablábamos con Machi, ¿no? Tampoco por, mejor porque es para defender, eso tiene que ver con la acción. Y uno de los panelistas en este encuentro, que fue un encuentro impresionante, académicos de universidades nacionales, autoridades y profesores de Instituto del Profesorado, profesores y directivos y alumnos de escuela media, un encuentro inédito en una escuela pública, nunca ocurrió, por lo menos no tengo recuerdo que haya ocurrido. Uno de los panelistas, Gabriel Di Meglio, dijo, yo creo que esto no es en defensa, esto es que tenemos que ir por más. Y el saldo de esta reunión tiene que ser que vamos por más historia argentina, no solamente la que teníamos, más historia argentina contemporánea y más historia latinoamericana contemporánea, que todas las escuelas secundarias que hicieron lo que pudieron con el programa de cuarto, que era Historia de América, esa América colonial, un poco tradicional que se estudiaba, que empezó a hacer historia latinoamericana contemporánea por sentido común de época, proceso de integración regional y demás, que eso se extienda. Entonces no queremos defender lo que tenemos. Queremos tener más historia argentina y latinoamericana de la que hay hoy en la escuela secundaria porteña. En términos concretos, ¿en qué punto está esto? Mira,
Estamos en el punto de que logramos instalar el debate. Es un tema invisible hace 15 días. Hoy tuvimos, desde que instalamos esto en la Avellaneda, tomó el tema también la Facultad de Filosofía y Letras, que tuvo repercusión mediática hoy, una declaración de la Junta del Departamento de Historia, del Consejo Directivo de la Facultad, lo toma el Instituto del Profesorado, lo toman los gremios, que hasta hace 20 días planteaban la cuestión de defensa de los puestos de trabajo y de que no se pierdan horas. Hoy la cuestión de contenidos la toman gremios, el mundo académico, los profesorados y los profesores que trabajábamos en media. Un cruce que no siempre se logra, ¿no? Realmente siempre vivimos como mundos separados y en la Avellaneda mágicamente, el Colegio Centenario logró construir ese espacio. Y la idea era visibilizar, o sea que hoy estamos en un punto de, ya el tema está visible en todos los medios, incluso en medios gráficos que yo diría son más afines a la política del gobierno de la ciudad que al reclamo que estamos haciendo nosotros. Salió por todos lados, se desparramó. Entonces creo que hoy estamos en el punto en que el gobierno de la ciudad abre el juego. Hay señales de que el juego lo van a abrir porque nos convocaron de urgencia un día antes para discutir con la directora de planeamiento acerca de qué estábamos pidiendo. Se enteraron que había una reunión del martes, nos llaman el lunes. Abren el diálogo. Esperamos que esto sea no un como sí, que es lo que hasta ahora hubo de consulta en la ciudad, un como sí. Hacemos de cuenta que te consultamos con una jornada por la ANES, pero en realidad te proponemos discutir y después creamos evanescencias y no te tiramos el proyecto, no nos hacemos cargo del proyecto. Una comisión. Tal cual. Y después vemos qué pasa con la síntesis de la síntesis que le llega a planeamiento. Entonces nosotros ahora creemos que tenemos la fuerza para romper el corset que es la discusión en la escuela media y romper el corset que significa discutir solo en el ámbito de los técnicos de planeamiento. Queremos que la sociedad se involucre en la discusión y creo que no va a quedar otro camino para el gobierno de la ciudad y para el Ministerio de Educación de la ciudad que abrir espacios y convocatorias reales, genuinas. Ya que ustedes son historiadores, para tratar de entender históricamente este proceso, este que están viviendo y protagonizando, yo tengo la sensación, y ustedes corrijan si no es así, y además, digo, por eso hay discusión histórica, historiográfica, etcétera, etcétera, de que tradicionalmente los sectores, todos los sectores, buscan con mayor o menor profesionalidad instalar temas de historia, momentos a estudiar de la historia, pero en general no a borrarla, digo. La discusión tradicional en la Argentina, en todo caso, es entre distintas corrientes historiográficas. No es, salvo quizás en los años de Menem, no es historia sí o historia no. En todo caso, ¿qué tipo de historia? Acá habría una novedad, insisto, salvo que sea una repetición de los años de Menem, que es directamente borremos la disciplina, borremos el contenido, ni siquiera se discute. Es decir, que habría un intento, tal vez, pregunto, de que ni se hable de esto. Tal vez tenga que ver con esto que estamos viendo en la fuerza política que está a cargo del gobierno de la ciudad y su concepción de la política. Hay algo que vos conocés bien y que está instalado, que es el uso público de la historia, en el sentido que vos estás diciendo. Una cuestión es, hay un uso público de la historia que hacemos todos, hay un uso público de la historia que están haciendo ahora y cada vez más. Hay una discusión que se puede hacer, además hay discusiones abiertas, uno puede discutir. Pero, ahora, aquí sería no cortar eso inclusive. ¿Es bueno, así? Pero digo, es eso, pero es hacer un uso público de la historia, quitando herramientas para que los jóvenes puedan interpretar cuál es el uso de la historia que se está haciendo. ¿Sí? Porque hay otro fenómeno que está siendo cada vez más estudiado, que es el impacto que están teniendo los nuevos medios digitales y la irrupción de lo que se llama el discurso periodístico en la enseñanza de las asignaturas, y esta proliferación de un régimen de opinión, de me gusta y no me gusta, para validar los argumentos. ¿Sí? Se está trabajando y estamos trabajando con los docentes. En lugar de explicaciones, procesos históricos. Claro, sí. Exactamente. Entonces, ¿me gusta o no me gusta? Y fíjate que muchas de las discusiones que instalan los medios, las comparaciones con el fascismo, las comparaciones con el nazismo, las comparaciones con tal cosa, y esto, ¿cómo se valida? Y bueno, tantas personas en la encuesta que hicimos online dijeron que esto es así. Entonces, realmente parece, como decir, no es solo no hablar de esto. En realidad nos parece que es estar restando oportunidades de formar a los jóvenes para tener herramientas. Y además uno podría decir inteligentemente, esta fuerza política, todas las fuerzas políticas querrían que los jóvenes tengan herramientas para hacer esto que estás diciendo. Y para elegir libremente a cuál versión de la historia o a cuál explicación o marco explicativo adhieren. Igual la pregunta que haces vos, Martín,
creo que tiene que ver con una que se hacen todos cuando hablamos de este tema y los desaznamos de lo que está pasando y te dicen, pero ¿por qué hacen esto? Porque ofende